Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia. Bueno, en plena transición, cuando estamos en lo que es la última semana del gobierno de Luis Lacalle Pou, vamos a dedicar nuestro espacio de En Perspectiva Interior en esta oportunidad a evaluar la gestión en esta área, ¿no? En el área que nos compete, que tiene que ver con lo que implica la ganadería, la agricultura, la pesca y la labor de este ministerio, ¿verdad, Carlos? Sí, Romina, siempre en Perspectiva Interior tratamos de acercar los temas del campo a la ciudad, para gente que no esté tan vinculada a los temas agropecuarios, y tocamos varios temas. Podríamos tocar el tema de MEVIR, como lo tocamos en algún programa, y eso corresponde al Ministerio de Vivienda, pero ¿alguien puede creer que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene algo que ver con MEVIR? Por supuesto que sí. Podemos hablar de las escuelas rurales, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. Estaba Baroni recién en la tertulia, si sabremos de que es un tema de educación, pero ¿alguien piensa que el Ministerio de Ganadería no tiene algo que ver con el tema de escuelas rurales? El medio ambiente, flora, fauna, toda la preservación del monte indígena, que ahora pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, ¿alguien puede pensar de que, y así podríamos seguir, las carreteras? Eso pertenece al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El 70% de las carreteras se hicieron o se refaccionaron o se hicieron nuevas. ¿Alguien puede pensar de que no afecta a los productores y al sector agropecuario? El puente sobre el arroyo de la Charqueada, que me crié escuchando la necesidad de hacerlo. ¿Alguien puede pensar de que para la zona arrocera de la Charqueada ese puente no le cambió la vida a la gente y a los empleados y a los productores de la zona? Pero eso es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El abigeato es un problema grande que sufren los productores, eso le corresponde al Ministerio del Interior. ¿Alguien puede pensar que el Ministerio del Interior puede actuar solo sin la ayuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Entonces, en un país agropecuario, como es el Uruguay, es muy difícil circunscribir las actividades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca solamente a la ganadería, a la agricultura y a la pesca. Por eso, pero para hablar de estos temas y dejar de lado todo lo que puede ser MEVIR, escuelas rurales y obras de caminería, es que invitamos al subsecretario de Agricultura y Pesca, al ingeniero agrónomo Juan Ignacio Bufa. Es consultor privado, gerente de UAG, fue coordinador de FUCREA, técnico de FUCREA, docente. Y en su currículum que me pasó, me llamó la atención vendedor de calle. Primero le voy a hacer, le voy a dar la bienvenida a Juan Ignacio, y como decía Emiliano hoy de mañana, de que hoy está como subsecretario, en vez de Nacho pasa a ser el señor subsecretario y no lo tuteo más. Buen día, bienvenido, señor viceministro, en Perspectiva Interior. Bueno, buen día, Carlos, buen día, Romina. La verdad que es un enorme enorme gusto estar compartiendo este espacio en donde se le acerca el sector agropecuario a lo que es el público más urbano. Y eso me parece que es felicitarlos por eso, que es bien importante, porque yo creo que en un país como el Uruguay, en donde el sector agropecuario, entender el sector agropecuario es entender la génesis de lo que es el Uruguay, tener este vaso comunicante de lo que es el sector con este público más urbano, yo creo que lo que hace es permitir comprendernos más. Y yo creo que eso es bien importante para el desarrollo armónico de todo el país. Así que un gustazo estar acá. Están así, señor subsecretario, que a veces pienso que la culpa es nuestra también, porque no supimos hacernos entender. La gente no entiende el sector agropecuario, pero ¿cuántas culpas tiene los profesionales, los políticos, los gremialistas de no habernos sabido expresar y hacernos entender y hacernos querer? A ver, yo creo que ahí haces un punto, o ponés el énfasis en un punto que es clave. A veces cuando
queremos comunicarnos con el otro y el otro no nos entiende, la primera reacción de cualquier persona es echarle la culpa al otro. Y cuando el otro no te entiende, el que tiene el problema sos tú que no te estás comunicando bien. Entonces ahí yo creo que el propio sector no ha sabido generar esa empatía o esa lógica de comunicar de una mejor manera para que nos entiendan de alguna manera. Porque, insisto, acá la culpa no es del sector urbano que ve con desconocimiento al sector agropecuario, sino que es el propio sector agropecuario que no ha encontrado los actores relevantes para llegarle a una masa de gente mucho más amplia, los temas relevantes, la forma con que se comunican los temas vinculados al sector agropecuario. Así que bueno, creo que hacernos cargo de nuestra deficiencia en la comunicación es el primer paso para resolver esa falta de sintonía que hay a veces con el sector agropecuario más urbano. Y seguramente el segundo punto capaz es la falta de enseñanza agropecuaria a nivel de primaria y secundaria, que es increíble que en un país que se tilda de agropecuario, en primaria y en secundaria no sepan lo que es una vaca, de dónde sale la leche, de cómo se hace el queso, de dónde sale el pan, de dónde sale el arroz, una ignorancia total, y ahí hay un déficit grande del sistema de enseñanza, ¿no?, de primaria y secundaria sobre todo. Sí, hemos tenido en esta administración un diálogo bastante fluido con el Ministerio de Educación y Cultura, también así con el CODICEN. Se han generado bibliografía específica para poder impartir este tipo de conceptos en las escuelas, pero yo creo que hay un camino que hay que recorrerlo y profundizarlo mucho más. O sea, también yo creo que hay que mostrar al sector agropecuario un sector en donde existen oportunidades de desarrollo de muchas personas que están vinculadas a lo urbano. O alguien se piensa que la posibilidad de hacer Big Data con el sector agropecuario, eso no es tener conciencia agropecuaria, no es incorporar ese sector a lo que podría ser 18 y Ejido acá en Montevideo. Yo creo que ¿por qué no pensar en esas tareas que tienen que hacer los universitarios de aplicaciones y poner en el centro el agregado de valor en el sector agropecuario, el acercar a una producción de hortícola de canelones con consumidores a nivel de Montevideo? Bueno, yo creo que hay que lograr que además de conocer de dónde viene el pan, de dónde viene la leche, visualizar una tierra de oportunidades para muchos oficios urbanos que tengan el sustrato del sector agropecuario. Yo creo que ese es un desafío fuerte que lo iniciamos nosotros y tenemos que profundizar y seguirlo trabajando. Ignacio, a ver, decíamos al comienzo, estamos en pleno momento crucial de la transición, ¿no? Ya transitando los últimos días, en tu caso en el ministerio. Imagino, ¿has tenido tiempo así como para bajar la pelota, hacer una evaluación? A ver, o no se tiene tiempo en general, estando en una actividad de responsabilidad. Yo creo que siempre las evaluaciones con un plazo o un tiempo de perspectiva me parece que siempre son mucho más interesantes, porque uno puede ponderar bien las cosas que salieron, que no salieron. Claramente en esta vorágine, en esta dinámica en donde hay que estar trabajando todos los días para resolver los problemas que surgen y seguir empujando para capitalizar las oportunidades, a veces no hay un tiempo de esa necesaria quietud para hacer una evaluación completa. Claramente uno la va haciendo en esa dinámica y en esa dinámica siempre uno es mucho más rico en las cosas que le quedaron por hacer o las cosas que le faltaron hacer que las cosas que se hicieron. Pero yo creo que hay que rescatar de esta administración algo que tú decías, Carlos, que ese es el profundo enfoque de ruralidad que tuvo toda la administración. Acá, pretender de que el desarrollo del sector agropecuario pase exclusivamente por lo que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es al menos tener una visión miope de cómo se va a dar el desarrollo. Acá el desarrollo del sector pasa porque se genera una infraestructura que logre acercar a la gente que vive en el campo, a la gente misma y a la producción, a todos los centros logísticos que pueda haber. Tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones, las más de 60 antenas que puso Antel a lo largo de ancho país, y sabemos que sigue habiendo problemas. Eso es generar desarrollo agropecuario. Tiene que ver con la posibilidad de abrir mercados, la apertura de mercados, que tiene una agenda vinculada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca muy clara. Es una agenda de desarrollo. Nosotros hemos abierto casi 120 mercados, eso nos da 15 mercados, o sea, cada 15 días calendario esta administración,
hubo la apertura del mercado. Grande, chico, nosotros tuvimos la gimnasia de tener una gimnasia agresiva de abrir mercado. Y abrir mercado no es, se me ocurre que está bueno venderle a tal país. Abrir mercado es llamar a ese país, decirle, mire, golpear la puerta, queremos venderle. Esos países se toman su tiempo para evaluar si realmente nos quieren comprar. Después nos pasan, si nos quieren comprar, bueno, ustedes tienen que cumplir, explíquennos cómo es su sistema de producción. Tenemos que hacer un cuestionario extenso. Hay que devolverlo, o sea, abrir mercados. Hoy lo veíamos en las noticias de estas últimas horas, ¿no? Con la habilitación de ganado en pie a Israel o a Argelia también. Bueno, es un trabajo muy arduo que le corresponde al Ministerio de Ganadería. Ese es claramente es fundamental para el desarrollo del sector agropecuario. El trabajo vinculado a los costos de combustible, o sea, ANCAP también tiene que ver. O sea, antes teníamos una dinámica de fijación de precio del combustible del gasoil que respondía exclusivamente a resortes políticos. Bueno, hoy hay una paramétrica clara que se define el precio del gasoil. Bueno, eso da transparencia a todos los sectores. El desarrollo de infraestructura vinculada al dragado de las lagunas o al puente Mauá, a la expansión de los bitrenes y los tritrenes. Bueno, yo creo que el desarrollo del sector agropecuario indudablemente pasa por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero fundamentalmente se va a dar si tenemos una concepción desde la ruralidad de todo el Ejecutivo. Y eso es lo que me parece que hay que destacar de esta administración. Tuvo una profunda concepción de la ruralidad de todo el Ejecutivo. Sabiendo de que esto no es excluyente, tener una concepción desde la ruralidad no es excluir lo urbano. Acá, a veces entre lo rural y lo urbano hay una discusión por las O. Y en realidad es las I. Esto es I, es urbano y agropecuario. Para ir haciendo un punteo, ¿cuáles son los principales logros en cuanto al sector ganadero, específicamente de carne, ganadería, rodeo de cría, recría, engorde, que acabamos de terminar un ciclo en perspectiva interior, explicando lo que era cada uno de los sectores, subsectores? Vamos a enfocarnos en el tema de carne y ganado de carne. ¿Cuáles son los grandes logros de estos 5 años que tú consideras que son los más importantes? A ver, yo creo que voy a situarlo como a 3 niveles. El primero, vinculado al ambiente de negocio. O sea, nosotros hemos generado a través de un trabajo coordinado con el Banco República, un Banco República que ha entendido al sector productivo como ningún Banco República, y al sector agropecuario como el que más lo entendió, entendiendo de que teníamos un sector que tiene ciclos de maduración de las inversiones que son distintos a otro tipo de inversiones, y hemos tenido un Banco República para poder generar el financiamiento para poder dar saltos productivos. Explicarle a algún oyente que no está muy empapado en el tema, en un caso concreto. A ver, cuando estamos hablando mucho de riego, el riego es digamos una tecnología que nos permite dar un salto productivo. Bueno, hasta no hace mucho tiempo teníamos líneas de crédito de riego a 5 o 6 años. Bueno, hoy el Banco República, como la inversión es muy importante, tiene líneas de crédito a 15 y 20 años para poder dar ese salto productivo. Entonces hemos generado condiciones del negocio a través de un Banco República que entendió el sector. Hemos generado mecanismos de promoción de esas inversiones, la COMAP, en donde un productor que tributa impuesto a la renta, bueno, puede acceder a beneficios fiscales. Hemos generado un mecanismo de promoción muy potente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que un productor va a invertir en una determinada tecnología y va a poder descontar parte de sus impuestos a la luz de las nuevas ganancias que va a tener. O sea, perfecto. ¿Y esa tecnología que él invierte, qué implica para el medio rural, para los productores? Lo que implica es más trabajo, más desarrollo, más movimiento de mercadería, más movimiento en el boliche, más movimiento en el pueblo, la gomería del pueblo. O sea, cuando uno en el sector agropecuario invierte, lo que sucede es que todas las economías regionales dan un salto brutal de actividad. Basta ir a lo que es en zafra de cosecha de soja, lo que es Yun, y vamos a ver que es un pueblo que está con un dinamismo brutal. O en la zafra de cosecha de arroz, y vamos a ver que cualquier pueblo lascano se transforma en un pueblo que ahí tiene un dinamismo brutal. Entonces, cada proceso de inversión en esto lo que genera es un derrame en todas las economías regionales y en el país brutal. Entonces, hemos generado clima de negocio, hemos generado apertura de mercado.
muchos de estos 120 mercados que hemos abierto tienen un foco en la carne. Acá hemos generado la apertura de la lengua a Japón, los estómagos a China. O sea, mercados muy relevantes, toda la exportación en pie que tú mencionabas al inicio. Bueno, hemos tenido una agresiva sudeste asiático. El sudeste asiático todos los gobiernos venían diciendo de que el sudeste asiático era una enorme oportunidad, pero no se había generado ningún avance concreto. Bueno, tenemos Malasia abierto y Filipinas también. Entonces, en ese sentido, me parece que hemos dado saltos importantes. Y por en tercer nivel, financiamiento y condiciones de financiamiento, apertura de mercado, un Ministerio de Ganadería que ha estado muy cerca de la problemática del sector. Para atender situaciones muy complejas como fueron las emergencias climáticas. Nosotros tuvimos más de la mitad del tiempo en emergencia climática de esta administración, y eso hubo que atenderlo de una manera particular, en una situación muy angustiosa para los productores, pero también resolviendo los temas que los propios productores nos planteaban. Y acá hay temas que son importantes a considerar. El tema de la garrapata, que es un tema que nosotros hemos avanzado en muchas cosas, sabemos que es un tema que no está resuelto, pero hemos avanzado en políticas, hemos hecho un censo vinculado al tema sanitario de la garrapata. La garrapata es una enfermedad que realmente complica mucho a los productores, es un tema que hoy está muy discutido por los productores y hay una problemática muy fuerte. Bueno, sabemos que esto sigue siendo un problema muy fuerte, pero hemos hecho un lote de cosas. Hemos hecho un censo sanitario, hemos trasladado a nuestros técnicos al campo para generar grupos de trabajo con los productores, porque acá hay que trabajar junto a los productores para poder resolver esto. Hemos generado, hemos potenciado el desarrollo de la hemovacuna, que es un remedio para las vacas cuando tienen garrapatas para que no se mueran por garrapata. Hemos descentralizado los análisis de resistencia a esta garrapata en Tacuarembó y otros lados más. Bueno, hemos generado un conjunto de acciones vinculadas a esto. Entonces, esa actitud del Ministerio siempre cerca del productor ante los problemas, pero también ante la capitalización de oportunidades. Y todo esto, me parece que está bueno marcarlo en algunas cosas que yo creo que van a tener impacto bien importante hacia adelante. Se hablaba de lo ambiental y el vínculo con el Ministerio de Ganadería. El 30 de diciembre del 2025, el Uruguay, si quiere entrar a Europa, tiene que entrar con el certificado libre de deforestación del monte nativo. O sea, tiene que asegurar de que todo el bife ancho que entre allá entre de lugares donde no se deforestó el monte nativo. Bueno, el Uruguay es el único país que hoy tiene listo el certificado de la carne vacuna en clave bien pública. Y esto que puede parecer medio que no se vincula mucho al agregado de valor, se vincula enormemente. O sea, todo el mundo decidió el mundo entero decidió que esto es privado. O sea, se va a hacer con certificados privados, certificadoras privadas. El Uruguay definió de que esto es un bien público, por lo tanto, lo que eso quiere decir es que el productor no tiene que gastar un solo peso para poder cumplir con este certificado libre de deforestación de monte nativo. Se encarga todo el Estado y se lo hace a través del conjunto de bienes públicos que tiene desarrollado el Estado y que los productores ya financian para generar este certificado. Eso este ministerio lo hizo y es muy relevante y va a generar un cambio de juego muy fuerte en lo que es el mercado de la carne, porque las demandas ambientales arrancan por Europa, pero luego percolan al resto de los mercados muy rápido. Y en ese sentido, creemos de que ese es un punto fuerte en la ganadería que es de destacar, porque un productor no se va a enterar de que tiene que ser el certificado, porque lo va a hacer 100% del Estado. Un tema discutido varias veces, el de la trazabilidad. Hoy de mañana, en una entrevista al presidente de la FARM, de las asociaciones de agricultores del Mercosur, decía que dos características diferenciaban a Uruguay: uno era la trazabilidad y otro era la genética. El ministerio siguió con su campaña de trazabilidad para gente que no esté tan vinculada al sector agropecuario. ¿Cuál es la importancia, aparte de lo que señalaba Gerdau, cuál es la importancia para el Uruguay la trazabilidad y cuál es la importancia de la acumulación de buena genética que tenemos a través de años de selección y de trabajo de los productores rurales? Sí, yo creo que, a ver, el Uruguay es un país que se ha insertado en forma exitosa en la producción de alimentos en el mundo. Y uno puede encontrar o puede listar varios atributos de por qué el Uruguay lo ha hecho. Un ambiente de previsibilidad, el respeto por las normas, el respeto por los contratos. O sea,
eso, sin lugar a dudas, son elementos que son fundamentales por los cuales que hacen al ambiente de negocio fundamentales de por qué el Uruguay se ha desarrollado como un proveedor de alimentos potente. Pero en ese listado también tiene que aparecer un conjunto de bienes públicos. El Uruguay tiene un conjunto de bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Son bienes que de alguna manera los financia toda la sociedad para que sean aplicados en el sector agropecuario, que puedan ser usufructuados por todos los productores y ahí agregar valor. Y estoy hablando de bienes públicos. El INAC es un bien público, o sea, el mecanismo, una institución que promociona la producción de carne. Las campañas sanitarias son un bien público, la aftosa es un bien público, la trazabilidad, el acceso a mercado, o sea, son un conjunto de bienes públicos que hacen a la competitividad de la ganadería. Entonces, yo creo que el Uruguay, indudablemente, lo que tiene es un conjunto de bienes públicos que lo paga toda la sociedad, que lo usufructa todos los productores, que es lo que lo hacen competitivo a nivel de inserción internacional. La trazabilidad es un bien público fundamental en este proceso, es un aspecto distintivo, es un aspecto que hoy está siendo reclamado para Brasil, los mercados lo están reclamando, en Argentina lo están tratando de implementar, en Uruguay lo tiene implementado. Y el enorme desafío que tiene el Uruguay es poner al servicio de los productores todo este conjunto de bienes públicos que ya lo ponen, quizás con una perspectiva ambiental, como es el ejemplo del certificado libre de deforestación. Pero hay que seguir trabajando en otros tipos de certificados. El Uruguay puede, a través de estos conjuntos de bienes públicos, calcular la intensidad de emisión de metano de cada uno de los campos del país. Bueno, el Uruguay lo puede hacer gracias a este conjunto de bienes públicos y el Uruguay puede salir muchas veces ese complejo de enano que tiene, de que en estos temas otros lideran. No, el Uruguay tiene que pararse fuerte y firme en que en estos temas no van a relegar el liderazgo de Uruguay de ser propositivo en demostrar que Uruguay produce alimentos de la manera que el mundo quiere comprar. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Disfruta de los beneficios exclusivos que Scotiabank tiene para vos. Paga tu contribución inmobiliaria de Canelones con tus tarjetas American Express hasta en 6 cuotas sin recargo y obtené hasta un 23,5% otorgado por la Intendencia. Acércate al Hábitat Borred Pagos más cercano y realiza tu pago antes de tu fecha de vencimiento. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uy. Enseguida continuamos en esta entrevista en Perspectiva Interior con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa. Seguimos en Perspectiva Interior, hoy con invitado especial con Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien está en los últimos días, transitando lo que son los últimos días de su administración, encabezada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Y estamos haciendo, Carlos, como una evaluación de lo que fueron las políticas en materia agropecuaria en este periodo, ¿verdad? Recién hablábamos de la carne, del sector de la carne en particular, después de una visión más general, ¿no?, de la política que se aplicó desde el Ministerio. Bueno, nos enfocábamos en algunos sectores en particular, nos quedan muchos, ¿no? La leche, por ejemplo. ¿Qué pasó en materia de lechería? ¿Cuáles son las medidas que destacarías y las políticas públicas que se pudieron llevar a cabo? Recordemos el contexto, ¿no? Estoy pensando cuando se asumió el gobierno de Lacalle Pou, las noticias, y eso figuró mucho en aquella campaña, eran los cierres de los tambos, ¿no? En un proceso que viene de muchos años y demás, que tiene que ver con la dinámica incluso del sector, pero a ver, en ese tema en particular, que es sensible también para la población, ¿cuáles son las medidas que destacarías que pudieron llevar adelante y que no? Sí, ahí, a ver, en cualquier rubro el paraguas general es apertura de mercado, siempre es un ítem importante y la lechería no está ajena a eso. O sea, hemos abierto y aceitado un lote de mercados vinculados a la lechería y resuelto un lote de problemas vinculados al mercado. Pero ahí me parece que está bueno marcar 2 o 3 iniciativas potentes. Primero, la lechería, por ejemplo, tiene un fondo de garantía específico. La lechería tiene un productor lechero que quiere sacar un crédito para poder desarrollar cualquier inversión en su campo, puede
acceder a un fondo de garantía, que es decir, que no pone capital propio, accede a ese fondo de garantía y puede sacar una línea de crédito tú utilizando como ese resguardo, esa garantía. Bueno, hemos modificado ese Fogale, lo hemos modificado para hacer mucho más atractivo a los productores y ha sido una herramienta que ha sido utilizado. Hemos generado el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas, que básicamente tiene dos componentes. Uno, dinero contante y sonante para algunas industrias con problemas financieros potentes, serios, y se le dio un apoyo económico muy fuerte con la contraprestación de un proyecto de inversión vinculado al desarrollo de esas industrias, que eso ha servido mucho para sostener algunas industrias que estaban pasando por un tema complejo desde el punto de vista financiero. Ese es el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas. También en el marco del trabajo en la lechería se generó la posibilidad, y ahora le va a tocar a la próxima administración, de desarrollar el fondo de contingencia lechera. O sea, acá está previsto de que se puedan recaudar más de 50 millones de dólares para generar un instrumento contracíclico para el sector lechero. Esto está previsto en la ley, ya está definido, y lo que hay que armar es, de alguna manera, cómo va a ser ese instrumento concreto. Hemos trabajado con un INALE en donde, bueno, el tema presupuestal siempre es un tema complejo en todas las instituciones, y en INALE también lo ha sido, pero hemos trabajado muy articulado con el Ministerio de Ganadería, generando iniciativas muy potentes desde INALE. Por ejemplo, hemos desarrollado el proyecto de transferencia más grande que Línea ha hecho en la historia con el INALE. O sea, es un proyecto de transferencia en donde tenemos claro de que nosotros tenemos productores lecheros que, independientemente del tamaño, de la escala y demás, tenemos productores grandes que le va mal, grandes que le va bien, chiquititos que le va bien y chiquititos que le va mal. O sea, hay mucho en cuanto a la forma de hacer las cosas en la lechería. Bueno, este proyecto de transferencia que INALE lo está ejecutando tiene como cerno y como foco el hecho de entender qué es lo que hacen los productores que le va bien. Y ese es el proyecto de transferencia más grande que desde Línea se ha volcado al sector productivo. Hemos trabajado también fuertemente con la quesería artesanal. Hemos continuado un proyecto de más de 18 años con las intendencias de promoción de la quesería artesanal, que es un sector también muy relevante en el país. Hemos trabajado con la intendencia también en los productores chiquititos de leche fluida, con un proyecto articulado con INALE y desarrollo del Ministerio de Ganadería. Y como siempre hemos estado cerca de las problemáticas del sector. Yo creo que eso también es una tónica general independientemente del rubro. O sea, los sectores tienen problemas, tienen desafíos y siempre la actitud vital de este ministerio fue de un lado de la mesa estar el ministerio para tratar de catalizar y resolver los problemas. Hay un contacto entre lechería y el Instituto de Colonización que se logró en estos años para el instituto, y hay colonias lecheras realmente exitosas y que son emblema nacional, y hay otros productores de colonización realmente que pasaron vicisitudes y momentos difíciles. ¿Cuál fue la posición y los logros en estos 5 años que puede usted recalcar o resaltar? Sí, ahí en colonización un primer componente es digamos el aterrizaje de la tierra que estaba todavía en colonización sin asignar. Colonización tenía una punta de hectáreas que todavía no estaban asignadas, ni bien tomamos esta administración. Bueno, esa tierra fue asignada, en definitiva, esa tierra para tomar dimensión, en aquel momento eran cerca de 40.000 hectáreas que no estaban asignadas y le generaban un valor a colonización, cada hectárea de esta, de $6 por hectárea. O sea, la verdad que estaban siendo subutilizadas de una manera muy potente. Y esos son recursos de todos los uruguayos, que lo que todos los uruguayos queremos es que estén en manos de los productores para poderle solucionar de alguna manera la vida a esos productores. Bueno, se resolvió eso. También hubo un proceso de compra de tierras en donde, bueno, casi 10.000 hectáreas fueron compradas por año por el Instituto Nacional de Colonización. Y en ese sentido también tuvimos un instituto de colonización muy cerca del sector lechero. El sector lechero, por ejemplo, hay un proyecto con
terminándose hoy con la OPP para resolver el tema de la energía eléctrica de los tambos, pasar a trifásica, que es un gran tema en los productores tamberos, 400 tambos vinculados a colonización. Bueno, vía OPP se está resolviendo el tema. Dale a un oyente que no sabe nada de tambo y de cómo le cambia la vida a un productor. El tambo precisa la energía eléctrica para nada más ni nada menos que cuidar la leche, que la leche no pierda temperatura, porque es fundamental, es un alimento que tenemos que preservarlo, muy delicado. Si nosotros tenemos una corriente que no es de calidad para eso, bueno, corremos el riesgo de que nada más ni nada menos perder la producción, pero por sobre todo generar algún perjuicio a quien la consuma. Bueno, eso lo estamos resolviendo al mejorarle la calidad de la energía eléctrica que reciben esos tambos. Y eso es bien importante. Bueno, la colonización también estuvo cerca, atendiendo también situaciones muy complejas vinculadas a la emergencia agropecuaria. O sea, ahí no se realizaron los ajustes de las rentas en situaciones que fueron muy complejas para los productores. Y como siempre, colonización tiene que seguir trabajando, y esperamos que así sea, para lograr colonos que se puedan desarrollar. En definitiva, dotar de las condiciones para que un colono cada vez esté mejor, un colono cada vez haga más plata. Eso fue lo que tratamos de hacer nosotros en esta administración. Pasamos a otro tema, forestación. ¿Cuáles son los logros? Hoy el país es el primer rubro de exportación del país. Es importante, tenemos ya UPM2 funcionando, tenemos Monte del Plata funcionando. El Uruguay se posiciona como un exportador de celulosa y creciendo en rolos, creciendo en tableros y en madera cerrada, que creo que es el gran faltante, es el paso que hay que dar para darle trabajo a las pequeñas comunidades del interior con aserraderos y poder vender y exportar madera cerrada. Pero ¿cuáles son los logros de este gobierno que está terminando en cuanto a forestación y cuáles son los debes? Yo creo que ahí uno de los logros ha sido sostener una política que es una política de Estado y quizás de la que más reconocemos todos los uruguayos. O sea, sostener un marco jurídico en torno a la forestación me parece que es uno de los logros de esta administración. Y todos sabemos de que el tema forestal ha sido un tema muy discutido en este periodo de gobierno, en donde llegamos al veto de una ley por parte del presidente para sostener una política de Estado. Y además me parece que también se generaron cosas interesantes. O sea, avanzamos en normativas vinculadas a darle la tranquilidad a todos los actores de que cada hectárea forestal que uno ve en el campo está sujeta a la evaluación del Ministerio de Ganadería, a la evaluación del Ministerio de Ambiente y también sujeta a el ordenamiento territorial de las propias intendencias. Entonces eso yo creo que tenemos que tener la tranquilidad todos los uruguayos de que cuando vemos una hectárea forestada, la verdad que fue realizada sujeta a un proceso de evaluación bien potente que en definitiva nos asegura la sostenibilidad. Nos gustará más o menos ver una hectárea forestada, pero nos asegura la sostenibilidad. Y yo creo que eso esta administración lo hizo, generó un trabajo muy fuerte con el decreto, un decreto que sustituyó a esa ley, que justamente salvaguarda todos estos aspectos que veníamos mencionando. Y yo creo que en la forestación tenemos que seguir trabajando en integrarla a los esquemas de producción, tenemos que seguir trabajándola en generar esos polos de desarrollo y agregado de valor. Hoy uno se va a Cerro Largo y uno pasa por la 8 y enfrente tiene un frigorífico y al lado de enfrente tiene desarrollándose una industria que va a agregar valor de forma muy potente a todo lo que es la cadena forestal. Lo mismo pasa en Tacuarembó y yo creo que es un proceso que hay que seguir. Tenemos que seguir trabajando en el tema de la construcción en madera. Ya Mevir, tú hacías referencia hoy temprano como un actor que construye ruralidad ni que tal vez que la construye. Bueno, está trabajando fuerte con el tema de la construcción en madera y eso también es fruto de que el Ministerio de Vivienda aceptó los protocolos para construir en madera, porque eso no estaba, esa normativa no estaba y en esta administración se avanzó en esa normativa. Entonces, tenemos que seguir agregando valor, tenemos que seguir cada vez, me parece, cuidando mucho la institucionalidad forestal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Acá el monte nativo, la competencia en el monte nativo está circunscrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es una discusión que estuvo en esta administración de pasar esas competencias al Ministerio de Ambiente. Y acá nosotros hemos sido muy claros en este tema.
primero, pasar estas competencias del monte nativo a ambiente es un mal arreglo institucional. No está bueno que eso suceda. Pero ¿por qué no está bueno? No es por un tema de celosía de competencia. Es por un tema de cómo se inserta el monte nativo en el Uruguay. Y el monte nativo del Uruguay se inserta en los sistemas de producción. Acá no tenemos una gran masa de monte nativo aislada de lo que es los sistemas de producción. El monte nativo está integrado en los sistemas de producción. Alambrado por medio del monte nativo hay una soja, alambrado por medio hay campo natural y hay ganadería, y eso está integrado en los sistemas de producción. Y es el Ministerio de Ganadería, que siempre ha velado por la protección del monte nativo, quien más puede seguir trabajando en la conservación del monte nativo, cosa que ha sido exitosa, porque yo les recuerdo a los oyentes de que este país logró tomar un crédito cuya tasa de interés va a ser más baja, o sea, lo que pagamos los uruguayos por ese interés va a ser más baja, por el mantenimiento del monte nativo. Esa es una variable que el Uruguay puso ahí, arriba de la mesa, para pagar menos interés. ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país en donde el monte nativo ha crecido. El Uruguay ha cuidado el monte nativo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sido una institución competente para preservar esto. Cosa que es fundamental. Cada vez la conservación del monte nativo se está tangibilizando en aspectos comerciales. Lo de la Unión Europea es un ejemplo de esto. Para ir terminando y que no dejar ningún tema brevemente, en cuanto a agricultura, ¿cuáles son los logros? Podemos agregar hortifruticultura, avicultura y el gran ausente siempre, el hermano menor, la pesca, pues Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y siempre nos olvidamos la pesca. Brevemente, para ir cerrando el programa. Sí, a ver, en la agricultura, de vuelta, disculpen lo reiterativo, pero el acceso al mercado nos parece potente, nos parece bien importante, y acceso al mercado no solamente vinculado a la soja. Obviamente, tener mercado de soja que no sea protocolo dependiente, o sea, chino dependiente, es clave. Nosotros hemos desarrollado otros mercados, Egipto, Europa, hemos desarrollado otros mercados potentes para la soja, pero sobre todo para otros cultivos que hacen a la riqueza de la agricultura. La agricultura es sustentable si produce mucho, pero además si produce variado. Y tener alternativas, por ejemplo, para lo que es cebada forrajera, que es un cultivo de invierno que se hace en invierno para China, eso es clave. Bueno, lo desarrolló este gobierno, ese mercado. Tener alternativas para vender colza, no solamente a Europa, sino a otros países como Chile y México, eso es bien relevante y lo hizo esta administración. O sea, tener muchos mercados y diversos de cultivos de invierno y cultivos de verano. Bueno, ahí hay una agenda que se transitó. Pero también iniciamos un proceso que es bien importante en la agricultura, que es el avanzar en un plan piloto de seguros de rendimiento. O sea, acá la agricultura está, como todo el mundo sabe, está sujeta a el tema del climático. Bueno, el Uruguay, esta administración juntó al arco asegurador público-privado de los productores y inició un proyecto para levantar información. Se detectó que una de las falencias para el desarrollo de seguro de rendimiento más potente es la falta de información. Bueno, desarrolló un programa que tenía ese objetivo, levantar información de los productores en clave de bien pública. Y se avanzó y vamos 3 años ese plan piloto en donde se estimula el uso de los seguros con $10 de subsidio a un productor hasta 300 hectáreas para que tome seguro de rendimiento. Que el desarrollar esto es fundamental para generar un archipiélago de contrato en torno a la agricultura bien potente. Imagínense un agricultor que tiene un seguro de rendimiento en la mano, va a ir a pedir financiamiento a cualquier actor y ese actor se lo va a dar porque tiene este seguro de rendimiento. Entonces eso generaría un dinamismo, nuevamente en las economías regionales, brutal. ¿Y eso cuánto falta para que se concrete? Y ahí está, y se pueda ver tangiblemente. Hoy entre 200 y 300.000 hectáreas, dependiendo del año, se aseguran de rendimiento. Esto hay que hacer una discusión con las reaseguradoras. Sería todo un capítulo aparte conversar de esto, pero vale la pena conversarlo. Las reaseguradoras son actores que, participan en, si están, una aseguradora local se reasegura con un actor de afuera. Bueno, esas reaseguradoras han tenido problemas en la región y se han retirado, y eso ha sido un problema. Pero esto yo creo que es un tema que nosotros lo iniciamos con esa lógica de la acumulación institucional. Sabíamos que no íbamos a terminar esto, pero es una lógica
pesca que entendemos que la tiene que seguir la próxima administración, y acá va a pasar una discusión de economía y demás. Falta tiempo para que esto se tangibilice de manera masiva, pero al principio tienen las cosas y bueno, y queríamos destacarlo en ese sentido. En cuanto a hortifruticultura, yo creo que ahí también me parece que ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho en torno a el aterrizaje de recursos y el mecanismo de aterrizar esos recursos. Hemos generado proyectos, hemos seguido con la tradicional financiamiento de aspectos productivos. Ahora a través, por ejemplo, de un fondo de garantía con el Banco República. O sea, un productor granjero utiliza ese fondo de garantía y puede desarrollar un proyecto productivo. Hemos subsidiado el desarrollo de la renovación de estructuras de invernáculo. O sea, teníamos un atraso muy grande en esto, había palos podridos en los invernáculos, y el Ministerio ha apoyado fuertemente para el desarrollo de los macrotúneles, que uno si ahora cruza Canelones lo está viendo. Hemos potenciado el desarrollo de algunos programas vinculados a la exportación de productos hortifrutícolas donde el Estado pone dinero. Hemos seguido potenciando el tema de los seguros. La granja es el sector en donde el Estado tiene y el Ministerio de Ganadería tiene un rol muy importante. Casi la mitad del fondo de la granja, que es lo que la sociedad le destina de estímulo a los productores granjeros, se va en subsidiar los seguros de la granja, cosa que cuando hay una crisis climática no sea tan severa para estos productores. Tenemos que seguir mejorando la UAM, o sea, no va a haber una horticultura viable en este país si tenemos una UAM que compita contra el desarrollo de la hortifruticultura, y ahí tenemos que seguir trabajando fuertemente en que la UAM sea una palanca de desarrollo para el sector hortifrutícola y no un lastre como hoy viene siendo para el desarrollo por los costos asociados operativos que tiene, y eso es un tema que nos preocupa y nos conta que la próxima administración también. En cuanto a apicultura, la apicultura hemos atendido también en situaciones de seca bastante importantes, hemos generado el mercado, hemos generado líneas de crédito específicos, pero por sobre todo la apicultura hemos tratado con profundo respeto un rubro como es la apicultura, que nos hace mejor a toda la agricultura. O sea, cuando hay abejas, quiere decir que la cosa está bien. Y acá hubo administraciones que le dijeron a los apicultores, si no es negocio, cambiate, larga las abejas. Nosotros hemos tratado con un profundo respeto a esta producción que la creemos fundamental. Y la hemos puesto a discutir temas muy importantes con el director de Servicio Agrícola. Acá no se aprueba hoy un agroquímico que no tiene un análisis vinculado al afecto de los polinizadores. Pero quiero destacar eso. Quiero destacar de que los apicultores no han sido un rubro de segunda en esta administración. Han sido un rubro que han sido jerarquizados porque son importantes y así lo hemos tratado. Y el último y gran, nos quedan varios rubros en el tintero, pero siempre el gran olvidado, porque es Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué se hizo en la pesca en estos 5 años o a favor de? Sí. Bueno, hemos trabajado mucho con la pesca artesanal, hemos generado la posibilidad de que digamos, la pesca artesanal es un sector bien importante desde el punto de vista social, y hemos generado un mecanismo para que tenga las habilitaciones y toda la parte formal al día. Este director actual, Irazoki, ha sido un firme promotor para que eso se consolidara. Hemos trabajado también en el acceso a mercados, hemos trabajado con resolver algunos temas vinculados a la normativa, de las restricciones vinculadas a la normativa, y hemos generado algún shock de estímulos para la pesca. Hemos reducido algunos aportes que el sector pesquero industrial tenía que hacer, hemos flexibilizado de alguna manera algún trámite para que bajarle ciertos costos, y lo que nos ha permitido, después de una crisis muy, muy importante el año pasado en torno a la pesca, que se resolviera y hoy estemos pescando a niveles importantes. Coincido contigo de que es un sector que tenemos que potenciar brutalmente, y que quizás y sin el quizás, es el típico ejemplo de que una ley que obliga a que el Ministerio de Ganadería haga todo, haga la protección de la pesca, la promoción de la pesca, el desarrollo de la política, las multas, la definición de las cuotas, un Ministerio de Ganadería que haga tantas cosas, en definitiva no termina haciendo nada bien. Claramente me parece que la ley de pesca es un tema que hay que poner en agenda desde el primer día y lograr los consensos necesarios para definir al Ministerio de Ganadería las cosas que realmente tenga que hacer. Y hay cosas que no tiene que hacer el Ministerio de Ganadería en torno a la pesca, y claramente eso lo está limitando como sector. ¿Cuál es el futuro del ingeniero Bufa después del 28 de febrero?
Y bueno, voy a dormir el sábado y el domingo bastante, me parece. Y no, bueno, volveremos a la actividad privada. Eso es una definición ya tomada. La verdad, con un profundo agradecimiento al presidente por haber concedido la oportunidad de hacer el esfuerzo de mejorar el país. La verdad que eso para mí ha sido sumamente significativo. Ha sido la actividad que más orgullo me ha tocado desempeñar, y la verdad que me voy contento, feliz de la vida, contento de las cosas que se pudieron hacer, sabiendo de que si no pudimos hacer algo más, fue que realmente no lo pudimos hacer, y sabiendo de que a cada problema que nos llegó, a todos le dimos la oreja y a todos le dimos contestación. A veces una contestación que no les gustaba, pero le dimos a todos contestación. Así que me voy feliz de la vida y a vincularme al sector privado nuevamente. Ahí yo quiero la del estribo. Vinculado a eso, si miramos la gestión a lo largo de estos años, hoy lo mencionabas al comienzo, ¿no? Destacabas la visión de la ruralidad, ¿no? del gobierno y de la visión país. Pero hay un tema que atravesó seguramente a todos los productores que tiene que ver con la baja del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Que desde ganadería seguramente ustedes también tuvieron esa lucha interna o esa confrontación con el equipo económico. Ahí, ¿cómo lidiaron o qué le pueden contestar al productor que ve esa lista de medidas que se tomaron y que puede considerar muy buenas, pero que en definitiva también cuando pasa raya dice, bueno, pero el tema que me pesa a mí, ¿no? Es el tipo de cambio que imagino que en todas las recorridas aparece. Sí, ese fue un tema que estuvo primero en la agenda de preocupación del propio Ministerio de Ganadería, digamos, porque no era novedad, que es un tema que era reconocido por las propias autoridades del Banco Central, de que había un rezago en el tipo de cambio, y eso era real. Esa tensión hubo que gestionarla a lo largo de todo el periodo. Imagínense ustedes que la discusión que había con las autoridades monetarias, esta discusión estaba presente permanentemente. Sabiendo de que había algunas cosas que ni esta administración pensaba cambiar, y creo que entiendo que la que viene tampoco. La libre flotación del dólar es un tema que nadie lo piensa cambiar. Bueno, lo cual hace mucho más importante trabajar en todo el resto de los temas. Uh-huh. Lo cual hacía mucho más urgente desburocratizar el ministerio. Lo cual hace mucho más urgente definir qué cosas va a dejar de hacer el ministerio porque no agregan valor. Lo cual hace mucho urgente toda esa discusión. Y esa discusión, cuando se dé, va a ser una discusión compleja porque va a tocar callos. Si acá vamos a tener el tipo de cambio que por libre flotación del dólar, bueno, es mucho más importante encarar todas esas reformas micro que entiendo que están en la agenda de la próxima administración, porque es lo que va a dotar de competitividad. La competitividad, la primera salida que te puedo decir es que no es solo tipo de cambio, pero indudablemente el tipo de cambio afecta enormemente el ánimo y la capacidad de respuesta y de reacción que tienen los productores. Muchos productores rezagaron, no hicieron inversiones por el tipo de cambio que estuvimos asistiendo, que, insisto, fue reconocido por el propio presidente de la República, por las autoridades monetarias y por el propio Ministerio de Ganadería, y lo cual nos obligó a trabajar en los otros temas. Juan Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por acompañarnos en Perspectiva Interior. Carlos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Contestaste todas las preguntas. Menos la primera, ¿no? Pero hubo una que no me contestaste, que es, ¿qué es eso de tus inicios de vendedor callejero de feria? Bueno, ese es muy orgulloso también estoy. Yo vendía un producto que estaba bueno, que no le voy a hacer publicidad, porque no sé si sigue existiendo, pero pagabas una cuota, hacía venta puerta a puerta, y vos tenías el acceso a sanitario, plomero, electricista, o sea, con una cuota mensual vos tenías acceso a 7 servicios por mes. Y bueno, y vendíamos bien. La verdad que teníamos un equipo de venta bien potente, así que fue una época muy linda que pateé mucho en Montevideo. Perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes, siempre un placer estar acá.